Como una empresa china marcó un antes y un después en el mercado de celulares a nivel global, estando actualmente entre las marcas más compradas de teléfonos móviles, siendo catalogada por muchos como la marca para los pobres. Además de estar rodeada de incontables denuncias por robo de los datos de sus clientes y de fabricar celulares que aleatoriamente dejan de encender y mueren, Xiaomi es la marca para los pobres, afirmación que se ha repetido siempre. Pero ¿esto es cierto? ¿Y Xiaomi qué hizo para lograr vender más teléfonos que Samsung y Apple en tan poco tiempo? Todo empieza en China, año 2010, donde un grupo de 8 amigos se proponen a fabricar un sistema operativo propio basado en Android. Lo llamaron MIUI, y para hacer esto tomaron de base el sistema operativo de Android puro versión 2.2 de la época y lo customizaron para darle su diferenciador, entre comillas, no, quiero decir, entre mil comillas. El sistema operativo MIUI versión 1 tenía una apariencia modesta, extrañamente muy parecido al sistema operativo de Apple de aquel momento, pero de esto hablaremos más adelante. El factor diferenciador de Xiaomi fue su alta posibilidad de personalización a diferencia de su competencia, ya que permitía modificar temas, iconos, fuentes y colores, además de poder hacer capturas, grabar la pantalla y tener herramientas de ahorro de batería, cosa que le permitió crear rápidamente una comunidad de usuarios. Pero para este momento Xiaomi no había lanzado ningún celular al mercado, y te preguntarás, ¿Xiaomi cómo hizo para distribuir su nuevo sistema operativo? Lo que hizo Xiaomi fue literalmente publicar la ROM de su sistema operativo en foros de internet y demás redes sociales, y los usuarios más expertos en tecnología le descargaban esta ROM y las instalaron en sus teléfonos Android mediante un proceso conocido como flasheo de ROM. Lo que hacían era ahorrar el sistema operativo de sus celulares e instalaban la ROM de MIUI con ayuda de herramientas como los recovery personalizados, por ejemplo Clock World Mode o TWRP, para flashear la ROM de MIUI, haciendo el reemplazo del software de fábrica con este nuevo sistema operativo. Hago una pequeña aclaración. Quizá muchos de ustedes piensen que MIUI no es un sistema operativo, sino solo una capa de personalización, que aunque es parcialmente cierto, la verdad es que Xiaomi siempre ha vendido a MIUI como un sistema operativo que se apoya en Android. Entonces no vayamos a pelear en los comentarios por esto. ¿Y saben qué fue lo más importante en los inicios de Xiaomi? Pues escuchar a sus usuarios. Y es que Xiaomi actualizaba literalmente sus ROMs cada puñetera semana. Todo el equipo de Xiaomi estaba atento a las retroalimentaciones de sus usuarios, ya sea corrigiendo errores de compatibilidad o agregando nuevas herramientas en el sistema. Pero todo esto es solo la punta del iceberg. Y con esto incursionamos el capítulo de... Luego de un año fortaleciendo la ROM de su parcial sistema operativo MIUI, Xiaomi sacó sus testículos y los montó en la mesa, sacando al mercado su primer celular, Xiaomi Mi 1. Y adivinen qué, fue un éxito. Todos hablaban de este, y es que había motivos para ello, porque una marca emergente con poca experiencia fabricó un celular que competía estrechamente con las marcas más consolidadas, como Samsung y Apple. Con solo decirte que Xiaomi vendió 300.000 unidades del Mi 1 en menos de 2 días. El Xiaomi Mi 1 contaba con el procesador Qualcomm Snapdragon S3, lo que era impresionante para un celular de gama media alta en ese momento, y tenía un poderosísimo 1 GB de RAM, que pareciera ser poco, pero en ese entonces era una locura. La cosa es que este celular costaba $200 y su competencia costaba 500, 600, hasta $700. Y gracias a este factor diferenciador, Xiaomi definió su hueco en el mercado. El sistema operativo de este celular era el MIUI, pero este ya no se basaba en el Android 2.2, sino en el 2.3, que aunque no pareciera ser un salto generacional importante, pues sí introdujo mejoras visuales y fue mucho más eficiente en la gestión de recursos, mejorando la eficiencia de la batería notablemente. Tiempo después Xiaomi continuó lanzando más celulares y lanzando, y había un factor común que era muy difícil de ignorar, y es que el sistema MIUI compartía una declarada similitud con el sistema de los teléfonos de Apple, como el hecho de que tenía cajón de aplicaciones, todas las apps estaban en la pantalla de inicio, teniendo un aspecto redondeado y colorido, muy parecido al sistema operativo iOS, y con las nuevas versiones de MIUI fueron reforzando aún más estas similitudes, teniendo casi el mismo estilo del centro de control. Y la verdad es que sí, no nos mintamos, es una copia, como por ejemplo el celular Mi 8, que es una copia físicamente impertinente del iPhone X. Diablos, es muy parecido. Pero ¿recuerdan que les dije que Xiaomi comenzó con 8 personas? Pues uno de estos 8 es Lei Jun, el fundador y CEO de esta empresa, y estas son sus presentaciones. 重量的紧
¿Le recuerdan a alguien? Es el mismo estilo que Steve Jobs usó en sus presentaciones. Es Steve Jobs chino, menos 1 millón de aura. Xiaomi es el claro ejemplo de que repetir lo que le sirvió a tu competencia puede salir bien. Pero esto no les dejó exento de críticas de miles de usuarios y la prensa. Xiaomi una vez más copia descaradamente el diseño del iPhone. Xiaomi copia una de las mejores funciones del iPhone. Xiaomi no solo copia dispositivos de Apple, también sus anuncios, catalogándolos como la versión de iPhone para pobres. Y con esto damos paso al capítulo de... Entre las críticas más comunes que hay de Xiaomi está la de Xiaomi es para pobres, y no cabe duda de que es un comentario discriminatorio y clasista. Y la verdad es que sí, el público objetivo de Xiaomi está en regiones de muy bajo poder adquisitivo, como en ciertas zonas de China, India y América Latina. Pero el éxito que tuvo Xiaomi desde sus inicios hasta el día de hoy se debe a que recortaban gastos para tener productos decentes a un precio bastante bajo, a diferencia de su competencia. En sus inicios no tenían tiendas físicas, ellos eliminaban cualquier tipo de intermediación, ya sea logística y de casi cualquier tipo. Y lo más curioso es que fabricaban y siguen fabricando grandes volúmenes de dispositivos, ya que de lo contrario costaría mucho más los celulares unitariamente. Luego, en el 2013, nace Redmi, una submarca de Xiaomi dedicada a fabricar celulares gama media-baja. Fue un éxito, con millones de compras a nivel global. Y después de un año, la revista Forbes publica a Lil Jon como el empresario del año, estando Jon en el top 10 de hombres más ricos de toda China, con un patrimonio neto de 9.1 mil millones de dólares en esa época. Para sorpresa de nadie, en 2015, Xiaomi rompió el récord de más teléfonos vendidos en un solo día. Vendieron 2.11 millones de dispositivos en 24 horas. Y en poco tiempo nace Poco. Dígame que sí entendieron el chiste. Poco nace como otra submarca de Xiaomi especializada en fabricar celulares premium, pero a precios bastante bajos, y también fue un éxito. Y es que el hecho de fabricar estos equipos baratos permitió a muchas personas con bolsillos modestos tener acceso a un celular con prestaciones justas, bautizando a Xiaomi como la marca de celulares calidad-precio. Pero también hay cosas no tan buenas de Xiaomi. Xiaomi tiene denuncias por robo de datos. La revista Forbes informó que Xiaomi rastrea ampliamente el uso de sus navegadores, incluida la actividad privada del navegador, los metadatos del teléfono y la navegación del dispositivo. Y Xiaomi respondió diciendo que sí rastreaba y recopila la información, pero que estos datos no estaban vinculados a ninguna persona y que los usuarios habían dado su consentimiento para ser rastreados, indicando que la recopilación de datos se utiliza para análisis internos y no vincula ninguna información de identificación personal. Y a pesar de que Xiaomi salió a defenderse de estas acusaciones, pues sigue estando esa espinita que deja mucho que pensar de nuestra privacidad en los equipos de Xiaomi. Los celulares Xiaomi, Redmi y Poco son famosos por tener publicidades en el sistema y muchos bugs, como que se cierran las aplicaciones de la nada y que se apague y literalmente deje de encender. Y esto es debido a que Xiaomi no optimiza para nada su software. ¿Y por qué? Pues porque están ocupados sacando diferentes modelos de celulares cada semana. Mira esto, de enero a marzo de 2022 lanzaron 23 modelos de celulares diferentes en solo 3 putos meses. Y es evidente que la prioridad de Xiaomi es la cantidad sobre calidad, ocasionando que no se tomen el tiempo de optimizar su sistema operativo, cosa que puede ser muy contraproducente a largo plazo. El caso más popular tiene como nombre muerte súbita, y es más concurrido en los dispositivos Pocos, sobre todo en el Poco X3 Pro. Estos modelos particularmente tienen un problema, y es que en algún momento aleatorio se apagaban y nunca encendían. Y el problema es que al ser un celular con un procesador potente, un Snapdragon 860, y el hecho de ser un móvil muy barato, es evidente que sus materiales de construcción no son los más aptos, lo que ocasionaba algún corte que hacía morir este celular. HyperOS, el nuevo sistema operativo que llegó para jubilar a MIUI, prometiendo mejor optimización, mejor experiencia de usuario, mejor todo. Y en la práctica es
casi la misma cosa que MIUI, y es un poco atrevido llamarlo sistema operativo, ya que es parecido casi completamente a MIUI, pero MIUI no es un sistema operativo independiente. Me atrevería a llamarlo más como una capa de personalización para MIUI, pero Xiaomi te la quiere vender como un poderosísimo y musculoso sistema operativo. Y lo que muchos pensamos es que Xiaomi trajo consigo al HyperOS solo como una estrategia para desligarse de la mala fama que tiene MIUI. Pero a pesar de todos los problemas, yo pienso que Xiaomi es un mal necesario, porque vaya que ha permitido a muchas personas que no tenían la posibilidad de comprarse un celular bueno a un precio justo, hoy podrá hacerlo, y ha hecho de la tecnología más accesible a un público que no tiene los recursos para permitírselo. Y con la evolución exponencial que tuvo Xiaomi, empezaron rápidamente en expandir aún más la marca a otros nichos, como bien fueron los lanzamientos de aspiradoras inteligentes, carros inteligentes, peceras inteligentes, corta uñas, inodoro para gatos y un montón de cosas como un paraguas con protección de agua, viento y rayos. ¿Qué? Y esto es lo que más me fascina de la tecnología, porque la tecnología surgió como una ventana para facilitar nuestras vidas. Y viendo aquí a Xiaomi que se preocupa por la accesibilidad de sus equipos y no como otras marcas que inflan sus precios para hacer pensar que perteneces a un grupo de privilegiados si compras eso, es objetivamente la cosa que se deben agradecer. Mira uno de estos dos videos que te aparecen en pantalla y disfruta. Suscríbete y dale me gusta. Y gracias por mirar. PMH se despide. Yes, sir.